Hablar de fútbol es muy complicado. Sí. En la calle, en los bares, cuando estamos en el campo, todos hablamos de fútbol, hablamos de futbolistas, pero es que el fútbol, y más hoy que nunca, y más aquí en Zamora, el fútbol es una empresa. Yo cuando entré en el Zamora Club de Fútbol, el primer reto que me puse a mí mismo, dije, esta es mi segunda empresa, pero tiene que ser la primera en hacer las cosas bien, casi antes que la mía. ¿Por qué? Porque al final tú te vas a examinar cada día, cada minuto. Y es que no depende de ti. Depende de muchas circunstancias. Un vestuario es complicadísimo, lo forman 20 futbolistas, más o menos, pero es que después lo forma un entrenador, un segundo entrenador, un fisioterapeuta, los utilleros, los directivos, el presidente. Entra mucha gente a formar parte y cada uno pues tenemos una manera de hacer las cosas y una manera de ver el fútbol. Y al final esto es igual que las empresas, son resultados. Si no hay resultados, viene el nerviosismo. La Fundación Caja Rural de Zamora, elegido para el premio al deporte y como reconocimiento a su trayectoria al frente del Zamora Club de Fútbol, a José María Casas. Este club está preparado y capacitado. Que el 3 de septiembre de 2023 fallecía con 62 años de edad. Con este premio se pretende hacer un reconocimiento póstumo a quien presidió durante 12 años el Zamora Club de Fútbol. Entonces yo creo que ayer el sumar 3 puntos creo que le viene al equipo muy bien y además en un momento... El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, destacaba de este modo la figura de José María Casas durante la presentación del premio. Creo que todo el mundo en Zamora conocía de una forma u otra a José María Casas, además de ser un empresario de pro en esta provincia, muy destacable, pues creo que desarrolló una actividad importantísima en un club tan querido para la provincia y para la ciudad como es el Zamora Fútbol Club, donde os aseguro por la cercanía que tenía con él, que le invirtió muchísimas horas y días de su vida y de su existencia en tratar de que este club y que Zamora en definitiva tuviera una proyección a nivel nacional en el mejor de los ámbitos. En este capítulo del podcast de la Fundación Caja Rural de Zamora hemos querido contribuir al homenaje a José María Casas, que comenzó su andadura en el Zamora Club de Fútbol en la directiva presidida por Antonio de Ávila. Y el segundo se hace de un penalti dudosillo. De su faceta deportiva y personal hemos hablado con su hijo José María Casas de la Fuente, con quien fuera tesorero del Zamora Club de Fútbol durante la presidencia de Casas, José Alonso, y con Gabino Bobo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque los problemas internos. Estaba José Ángel, estaba Sotomayor. No, Sotomayor entró más tarde. El primero estuvo con Antonio de Ávila y se ascendió en el año 97, ahí en Fuencarral, en Santa Ana, y luego hubo ahí algo hubo entre la directiva. Antonio de Ávila quería, una parte de la directiva, entre ellos Casas, quería que siguiera Tornadijo, como lógicamente al ascender el equipo, pues querían que continuara en segunda B, pero Antonio de Ávila, que era un hombre así muy tal, pues, muy tal, era buen tío, pero el tío tenía sus ideas de fútbol y entonces él no le gustaba del todo Tornadijo y prefería fichar a otro entrenador y fichar a Miguel Losada. Y entonces ahí hubo ahí una pequeña discusión y abandonaron la directiva Casas, Maillo y algún José Ángel, alguno más. Entonces ya ese año competimos en segunda B, la 97-98, acabamos descendiendo en el playoff de descenso ahí en la isla de La Palma contra el Mensajero y Antonio Ávila dejó el club por motivos, tuvo ahí algunos problemas de salud y tal, entonces dejó el club y ya entró José de presidente del Zamora en tercera y bueno, ese año se logró el ascenso a segunda B y mantener al equipo, pues tuvo el equipo en segunda B 16 años. O sea, entró en el 98 o en el 99. Sí, como presidente. Como presidente. La temporada 98, 99, sí. Año 98. En el 2002 entró ya también como presidente. No, en el 2002 no. Bueno, bien, 98. Sí, porque luego hubo elecciones o tal. En el 2002. La gente ni se le presentaba.
Ahí le renovaron, ¿no? En el cargo. Bueno, el renovo yo creo que varios años, porque Sí, acababa la legislatura. se acababa una legislatura y comenzaba otra, pues porque es que nadie se presentaba en las elecciones contra él, porque joder, lo hacía, era imposible que nadie le quitara no que le quitara el puesto, sino que lo hacía tan bien que la gente pues decía, ¿a dónde voy a meterme yo en el Zamora si ya con lo que hay está perfecto? Pues. ¿Cuántos años tenías tú en aquella época? Pues yo nací en el 83 y si mi padre entró en él, hemos dicho en el 98. En el 98 como presidente. Pues yo tenía 15, 16 años. ¿Y tú recuerdas aquella época en la que tu padre...? Yo recuerdo mucho porque yo los primeros años yo iba con mi padre y con mi madre a todos los partidos. Mi padre acudía a los partidos de casa evidentemente, pero a los de fuera iba a todos. Y yo en aquellas épocas pues por lo general iba a todos. Estuve en los ascensos y seguía al equipo como un aficionado más. Y además es que en mi casa el Zamora era parte del día a día. ¿Y cómo viviste aquellos años? Los viajes, el equipo, la directiva, la gente que formaba parte del club. Tú que eras un niño, ¿cómo vivías aquella situación? Pues yo lo vivía con ilusión porque al final era ver a mis padres involucrados en algo que les hacía felices y que les gustaba, sobre todo a mi padre. Y estaba rodeado de gente que quería, que se convirtieron todos en una familia, en amigos, iba más allá del fútbol. Y entonces, pues bueno, yo lo miraba, entre comillas, siendo más un niño con la envidia del grupo que tenían, de lo que se había formado y de que todos remaban en una misma dirección y que todos tenían una ilusión que era el Zamora Club de Fútbol. ¿Has jugado en algún momento al fútbol? Sí, yo estuve también jugando desde chico, luego estuve en las secciones del Zamora y bueno, también he estado ligado al fútbol, siempre. En aquel momento, ¿cómo era el trabajo que se hacía con los más jóvenes, con la cantera, con los niños que jugaban al fútbol? También ¿se le daba importancia a eso? Sí, pero en esos años estaba el club convenido con el Club Deportivo Zamora, que eran los que llevaban las secciones inferiores, porque en los últimos años de tercera, con los líos económicos que había, antes de que entraran Casas y Antonio de Ávila, pues se creó un club aquí en Zamora, el Club Deportivo Zamora, que fue el heredero de las secciones inferiores del Zamora, porque el club no se podía atender a todo el tema de la cantera. Y yo creo que hasta en esos primeros años todavía perduraba el Club Deportivo Zamora y era el que llevaba el tema de la cantera. Luego a partir, yo creo que del 99, 2002 fue cuando ya nos hicimos cargo nosotros del tema ese. Y bueno, sí, ahí creo que empezó Luis Alfredo Puente, puede ser. Sí, fue Luis Alfredo Puente. El que coordinaba todo. Sí. Y se sacó gente y se hizo buena labor con la cantera, se trabajaba bien. Y de hecho, todavía hay gente jugando de aquellas épocas aquí jugando. Dani Hernández y Carlos Ramos, y luego yo creo que Jorgito a lo mejor todavía sigue por ahí. Sí, Jorge sigue jugando en el Caudal. Sí, hay alguno todavía que sigue de aquellas épocas. José María Casas fue el que hizo el traslado desde la Vaguada hasta aquí, ¿no? Sí, ese mismo año inauguramos con el Orense el campo de fútbol. Ese mismo año estamos hablando del 2002. 2002. Fue cuando la Junta me comentó de que quería que pasara a ser, a llevar el estado financiero, porque tenía idea de un Zamora con las categorías inferiores, con todo, y ahí ya es cuando empezamos en el 2002, ganó la selección. No se presentó nadie, tampoco. Entiendo que de alguna manera ese cambio de ubicación del estadio también marcaba el inicio de un proyecto nuevo, más grande, más importante. Un poco cuál era la pretensión de eso y... La pretensión de él era de subir a segunda división. Ese era su máximo idea. Y después crear una categoría de las categorías inferiores de los niños, de infantiles, importantes, y llegó a estar el cadete, no ganó campeonato de...
infantil ganó la liga, pero el infantil es el que estábamos hablando, de Dani Hernández, de Jorge, de Dani Mateo. Cuando ganaron, sí. Esos ganaron la liga infantil. La liga infantil no la ganaron porque hubo una desgracia ahí. ¿Te acuerdas del portero de Nico que se murió? Que era un chico de 13 años, 12. Bueno, y quedaron segundos, pero luego ese equipo ganó la Liga Cadete Regional, ganó Liga Nacional y ascendió a una división de honor. Era una remesa de jugadores muy buena, que bueno, de por sí llegaron a jugar en el primer equipo, varios de ellos. Claro. Y hubo gente. Y yo creo que. El afán también es de preparar gente para el Zamora, para que económicamente, pues posiblemente no pagar tanto dinero y dar salida a todos los de aquí, de los chavales. Y hubo chavales que fueron para Valladolid, algunos, y otros para el Villarreal y tal. Y hizo una cantera extraordinaria. En todo. El que llevaba era Gabino. El tema de los infantiles, de las categorías inferiores. Yo me acuerdo que él me decía mucho así, hablando del tema. Evidentemente, cuando cambias para mejor, pues todo el mundo está contento. Pero después de varios playoffs que se estuvo a punto, él siempre decía, si estos playoffs, en lugar de en el Ruta, los hubiéramos pillado en la vaguada, hubiéramos ascendido seguro. Dice, porque eso era una caldera, dice, y apretaba a la gente más. Pues evidentemente las instalaciones no se pueden comparar ni el campo, pero siempre así en confianza decía que si esos playoffs se hubieran jugado en la vaguada, posiblemente el Zamora hubiera sido equipo de segunda. Se acabó el sueño. Gol del Rayo Vallecano. Han sido los playoffs más importantes y de más gente que ha habido en Zamora. Y aquí nos robó el partido el Rayo Vallecano. Un árbitro de Extremadura. Un árbitro era asturiano. Le hicieron una falta a Zamora y no la pitó. Siguió y a los segundos de esa falta, uno de Zamora pitó falta en contra del Zamora. Era el Rayo Vallecano. ¿Pero estamos hablando de qué año más o menos? El Rayo fue en el 2008. 2008. En el 2008, aquí perdimos 0-1. Perdimos 0-1 contra el Rayo y jugando 9 nos echó a 2. Echó a Agustín en paz descanse y a Iker Alegre. El árbitro que decía en primera, tío. Yo lo veo, digo, madre mía. Y allí jugamos con dos canteranos. Sí, y aquí también. Jugó Guillermo los dos partidos. Un lateral que teníamos en el B y todavía sigue jugando. Ahora es el máximo goleador de su equipo. Ha pasado de lateral a delantero. Hay muchas veces en el deporte que, claro, te marcas unos objetivos y hay que tener en cuenta que el rival también se marca unos objetivos. O sea, no es fácil alcanzar el objetivo que uno se marca, porque para que tú llegues, otro tiene que perder. ¿Cómo era José María a la hora de gestionar esa frustración? José María conocía a todos los jugadores de segunda y de segunda B, a todos los jugadores. Y cuando hablaba con el entrenador, porque decía, hay que hacer una columna de gente, algunos que tengan edad para que puedan capitanear al equipo. Y era una persona que muy meticulosa en coger lo que el entrenador decía, pero claro, él conocía también a los jugadores. Era una conexión muy buena entre entrenador y él, para coger gente que llevara al Zamora consiguió los playoffs. Ahí está la prueba. De todas maneras, él era consciente de que era muy difícil ascender, porque económicamente el Zamora estaba muy por debajo de los equipos con los que iba a llegar a competir en los playoffs y llegaba. Y entonces las plantillas de esos años del Zamora, pues a lo mejor no te permitía tener 20 o 25 jugadores de un nivel igual o de un nivel superior, como si dijéramos. Y entonces las temporadas se hacían un poquito largas. Entonces había veces que cuando llegabas al playoff, si había sanciones, si había lesiones, si había expulsiones, tenías que tirar
de gente más joven, de gente que había participado más, cuando los equipos a los que te enfrentabas tenían jugadores todos del mismo nivel, 20 o 25 jugadores del mismo nivel, entonces era complicado, pero bueno, es verdad que con trabajo, acertando en los jugadores que pasaron por aquí, que fueron jugadores muy buenos, muchísimos de ellos, con grandes entrenadores, pues se logró luchar por subir, pero es verdad que era complicado, porque no es fácil con el presupuesto del Zamora y la economía que tenía competir contra equipos que tenían 4 o 5 veces tu presupuesto. Siempre llegábamos en los playoffs, sobre todo lo que dice José, que llegaba siempre medio reventado a jugar el playoff. Entonces, claro, el playoff de ahora son 2 eliminatorias, por ejemplo, pero el de antes era una liguilla de 6 partidos. Entonces, el primer año que jugamos contra el primer playoff, se lesionó Avelino. ¿Te acuerdas? Sí. Era el fue el año centro, yo creo que ese año fue el Rafa también, el delantero. Que no, Rafa, eso fue cuando ascendimos en Santa Ana. Ese fue Rafa, eso fue para ascender a sí, el primer playoff fue en el 2001, creo, sí. Contra el Cádiz, el Nastic y el La Musla. Sí. Allí Avelino era el mediocentro titular del Zamora, era el que ponía el orden y el concierto en el y se nos lesiona, creo que fue la penúltima jornada en Orense. Y claro, ya hay que fichar otro jugador para el playoff, pero ya no es lo mismo, ya te falta algo. Tal. En el el año del Rayo Vallecano también llegamos. Fuimos a jugar a Vallecas con todos los chavales que estaban en el equipo, porque estaba lesionado Lomba, el Senel sancionado, el Thiago Belmonte estaba también. Aparte de los chicos, 2 o 3 jugadores que jugaban un poquito, Besuguito, Besugo, y Hugo también jugó. Gente que había participado menos, estaba menos rodada. Eso es por lo del tema de la confección de la plantilla. Claro, tú no podías tener 22 tíos del mismo nivel. Tenías que con lo que tenías, con los recursos que había, él siempre lo sacaba lo máximo para poder hacer un equipo que estuviera arriba. Claro. Eso es lo que comentábamos, que era muy meticuloso con los contratos, porque metía de 3 a 4 o 5 como mucho, de estos un poco más fuertes, que tenían más veteranía, y después, por falta de economía, se metía toda esta gente joven, aparte que se les daba una oportunidad, también nivelaba un poco que no podíamos tener lo que dice Gabino, toda una plantilla de gente vinculada con el fútbol desde muchos años. Ahí está el proyecto deportivo, el proyecto financiero, que es importante para un directivo, la familia. O sea, yo entiendo que un presidente como José María tenía que, de alguna manera, estar en todas las partes, aunque tuviera gente de confianza en cada una de ellas. Y estaba también en casa, claro. En casa, el tema del fútbol... Se hablaba mucho de fútbol. ¿Cómo era tu padre en relación con el fútbol dentro de su entorno familiar? En mi casa el fútbol era un hijo más, era mi hermano. En mi casa se hablaba fútbol todos los días. El Zamora era parte de su vida. Él es que lo llevaba en el corazón, en la sangre. Entonces ahí se vivía fútbol y se hablaba fútbol constantemente. Además, por el cargo que tenía... si no llamaban representantes, llamaban jugadores, si no llamaban directivos que estaban con él en la junta, y ahí era fútbol día sí, día también. Era una parte nuestra, o sea, era uno más, fútbol era uno más en nuestra casa. Un proyecto como el del Zamora, como hablabais antes, era un proyecto que económicamente pues hay que sacarle a cada peseta un duro casi. Y mirar mucho. Ahí cómo era, muy exigente. Muy exigente, era muy exigente, le gustaba llegar a final de mes, que hubiese dinero para pagar a los jugadores, pero sobre todo, antes de nada, se empezaba a mirar las personas que podían a participar, o sea, para meter la publicidad y mirar cuánto dinero se sacaba de todo este tema, y sobre la pasada temporada mirar lo que se había pagado en nóminas. Había ahí una balanza entre ingresos
y sobre todo nóminas. Y después ya, claro, metías mantenimiento de campos y tal. Y sobre lo que ibas a recoger era como empezaba a hacer los contratos. Él siempre estudiaba mucho los ingresos que iba a tener antes de empezar eso. Tengo tanto, me da este tanto, voy a sacar tanto publicidad, la caja no sé qué, la diputación, el ayuntamiento. Y a raíz de eso él hacía el presupuesto, hacía la confección del presupuesto que tenía para la plantilla, para el resto de cosas, pero siempre lo tenía todo súper ajustado, nunca gastaba un euro de más. O sea, si él ingresaba 100, si el club ingresaba 100, no se gastaba más de 90 y siempre dejaba algo ahí para por si las moscas. Y lo tenía todo, pues eso, mes a mes. Este mes pues vamos a pagar pues con la subvención de no sé quién, el mes que viene con el dinero que hay nunca hubo un impago, nunca hubo un retraso en pagar nóminas ni nada. Y a la hora de buscar financiación, por ejemplo, porque claro, un club como el Zamora necesita algo más que taquilla. A la hora de buscar financiación, ¿cómo evolucionó el club en ese sentido con José María Casas del anterior periodo? Él era el que manejaba todo el tema, porque él era una persona muy influyente en Zamora, mucho. Y después el negocio que él tenía, pues también participaba mucha gente en aportaciones al equipo. Pero él era el que se encargaba más que nada de todo este tema porque tenía las puertas abiertas. Él era muy estricto, muy estricto, ganador, o sea, nato, o sea, él quería ganar siempre, pero siempre primaba el tema económico al deportivo. O sea, no se podía deber ni un céntimo. No. O sea, lo primero de todo era que toda la gente que estaba en el club cobrara, se pagara y luego pues que vinieran los éxitos deportivos. Pero siempre primaba el económico al deportivo. Y eso tenía que salir las cuentas sí o sí. Todas las semanas, a ver, mirábamos la situación. 16, 17 años al frente del club estuvo, 17, ¿no? 12 como presidente. Como presidente 12. Estuvo de directivo. 16 en total. Claro. ¿Qué queda en este club de José María Casas? ¿Qué recuerdos siguen rondando por aquí? No. ¿Qué de lo que él hizo, qué se conserva? ¿Qué forma de proceder o qué...? Bueno, el club ha cambiado mucho, porque ahora pues, él era el presidente de los socios, era un club de socios, ahora el club desde hace 6-7 años es un club privado, me refiero, es una sociedad anónima deportiva, y entonces pues cada propietario pues tiene su forma de actuar y su forma de hacer las cosas, pero bueno, la forma que la que funcionaba cuando estaba José María, pues yo creo que es era la más adecuada para un club de fútbol, que era pues eso, pues a ver qué tengo, qué puedo conseguir, y me refiero al tema económico, y con arreglo a eso pues gastar lo que puedes gastar. No puedes gastar más, es como una casa, tú no puedes gastar, si ganas 2.000 euros no puedes gastar 3.000, porque si no pues al final te vas a ir a la ruina. Y entonces pues bueno, pues la manera de proceder, esa fue la manera correcta, y es verdad que años sucesivos pues hubo ahí pues eso, pues no se ajustó tanto a lo que hacía José María, y el club empezó a tener problemas económicos. Y de esa relación que vosotros tuvisteis como miembros de este club con él, no sé si tenéis alguna anécdota concreta o algún proceder que él tuviera a lo largo de todos esos años con el que os quedarais, que os llamara la atención y que de alguna manera dijerais, coño, pues esto es de alguna forma una... A mí me ponía nervioso, como a todo el mundo, porque empezaba a contratar y no firmaban, y joder, Casas, ¿qué pasa? Que llega la hora que está cerrada cierra la federación. Tranquilo. Ahí tenía una templanza horrorosa. Era una persona que sabía hacer los contratos como su negocio que tenía. Y al final entraban por donde él decía. O sea, era buen negociante a la hora de gestionar y hacer contratos. Aquí no sé, un duro que entraba, teníamos que saber de dónde iba ese duro que entraba.
era una persona que está muy meticulosa en esto y en los negocios, que en los negocios era igual. Ahí está su hijo, que lo puedo decir. Nos reuníamos todos los lunes, ¿verdad? Ahí su padre, él y yo, y algunas veces Juan Carlos, y de arriba abajo, a ver, esto, lo otro, falta esto, no falta... igual. Era su forma de ser. Era su forma de ser. Él en el negocio, pues igual que aquí en el fútbol. Él podía tener en el negocio varias ramas y tener a una persona encargada de cada rama, pero antes de que acabara el día él tenía que supervisar todas las ramas y todo tenía que estar en orden. Y en el fútbol, pues igual, en la presidencia igual. Él tenía cada encargado de su faceta, pero al final él como presidente su obligación era supervisar y que funcionara, y hacía lo mismo. Y bueno, lo enfocaba un poco como si fuera un negocio. Y aquí todo el mundo tenía que funcionar y tenía que dar rédito y dar números. Y bueno. Pero todo, hasta en el mantenimiento del campo y todo, hasta el agua que se bebía, todo se controlaba, todo. Era una persona extraordinaria en ese tema. ¿Tú tienes alguna anécdota, Gabino, con él que vieras más allá de...? Sí, seguro que sí, pero ahora no me acuerdo de tal. Lo que quería deciros era que tú fíjate la mente que tenía, que se sabía todos los teléfonos de todo el mundo. O sea, a lo mejor tenía mil teléfonos en la cabeza y te decía, oye, el representante de no sé quién, de uno que había estado aquí hace 2 años y tal, ¿cómo se llamaba? Fulano, tal, sí, espera, tal. Y el tío se acordaba del teléfono de un señor que hacía 2 años que no hablaba con él. O sea, él el móvil lo usaba para llamar, pero no tenía la agenda, no tenía ni un número grabado. Y el tío llamaba a 50.000 personas y se sabía todos los teléfonos, que claro, antes te sabías... cuando no había móviles más o menos te sabías los teléfonos de la gente, pero una vez que llegaron los móviles ya no te sabías ningún teléfono de nadie, de tu madre y de tu mujer. Nosotros íbamos de viaje y a lo mejor íbamos los 3 con mi madre en el coche, o íbamos él y yo solos, y iba a llamar a representantes, a jugadores, y él iba conduciendo y nos decía marcar el teléfono, y si iba mi madre adelante, iba yo, de memoria todos. O sea, él se sabía... Todo, era una mente privilegiada para absorber teléfonos, matrículas, recuerdos, cosas. Era muy difícil que se le escapara, muy difícil. Hasta las matrículas. Muy difícil. José María, ¿tú cómo has recibido el hecho de que la Fundación Caja Rural haya elegido a tu padre para, de alguna manera, no solamente darle este premio al deporte, sino, yo entiendo, que hacerle un homenaje? Bueno, pues evidentemente muy agradecido. Él siempre ha estado además muy vinculado a Caja Rural. Tenía una relación súper estrecha con Cipriano, eran muy amigos. Y bueno, agradecido, muy agradecido por este premio. Y bueno, al final, pues cuando se llevan muchos años trabajando juntos, pues pasa una desgracia de estas y que te quieran dar un premio, pues es que al final ha habido una relación y ha habido algo más, y bueno, lo agradezco mucho. Y Zamora se lo debe, como empresario y como presidente del Zamora, se lo debe. Ha trabajado mucho para que dar a Zamora los mejores, los mejores equipos dentro de sus límites, todo pensando en el Zamora. Él era muy zamorano, muy de su tierra. Mi padre desciende de un pueblo pequeñito, se llama Cazurra. Mi madre descendía de Morales del Vino, que es donde vivimos. Pero él estaba muy arraigado a Zamora, Cazurra, Morales. Él era muy de la tierra. ¿Cómo te gustaría que se recordara a tu padre? Bueno, pues lo que hemos hablado, como una persona que tanto en el aspecto de la presidencia de fútbol, que estuvo muchos años, como en el negocio, era una persona muy trabajadora, muy formal, muy de palabra, como eran las personas de hace años, y que no le debía nada a nadie. O sea, él lo primero era pagar y luego ver qué quedaba. Y entonces, pues creo que eso ha sido un poco el éxito de todo lo que ha hecho.
¿Qué es lo que se te ha quedado de José María Casas que tienes aquí? Pues toda la ejemplaridad de él que tenía en los negocios, cómo lo veía, cómo transformó el negocio, y su padre le ayudaba, pero él lo transformó, y después en el Zamora, cómo se preocupaba de todo, de todo. Es que quería, es más, esto ya es un poco... Algunas veces nos tardaban en pagar la Diputación. Pepe, ¿qué tal? Digo, joder, José, que nos hace falta dinero. ¿Cuánto? Tal. Me lo daba, pagábamos, cuando llegaba eso, 2 o 3 veces. Ha habido en todos los 8 años que yo le conozco. Pero quiero decirte que hasta eso estaba pendiente y me daba el dinero. Después, cuando recuperaba yo el dinero, se lo daba a él. Hasta eso estaba pendiente, con el fin que era un ejemplo de que el Zamora el día 30-31 pagaba y todos los jugadores querían venir a Zamora, aunque no entrara dentro de su petición en el contrato lo que querían. Él es Había jugadores que venían aquí por menos dinero que le daban en otro sitio, porque se aseguraban el cobrar, que en aquellas épocas era muy importante. O sea, en definitiva, que era un tío de palabra. Sí, sí. Extraordinario. Yo le respetaba, le quería con locura, porque era una persona... Es que no tenía ni un fallo. Es más, algunas veces se enfadaba algo. Joder, ¿qué tal? Porque algunas veces cogía a los chavales y dije con Gabino, oye, ¿qué tal? Mira, pues que en vez de bocadillo que coman una pequeña comida y tal. Y cógeme la hostia, Pepe, que no. Y en tu caso, Gabino, ¿qué vas a conservar o qué conservas ahí de Casas? Pues yo lo que conservo es él quería ascender a segunda, sí o sí, y entonces ese es el objetivo del club que me gustaría conseguir, pues oye, en homenaje a él y porque él fue el club ha estado muy cerca de ascender a segunda 2 veces, y ha sido cuando él era presidente. Fue con el Castellón, que ganamos aquí 2-1 y perdimos allí 1-0, y fue un poco palo para todos, porque ese año estábamos todos convencidos de que tal. Luego con el Rayo, pues bueno, era más complicado. Después del partido de aquí, ya te digo, perder 0-1 tal, ir a Vallecas a remontar era más complicado, pero lo de Castellón era, yo creo que la espina que tenemos todos y que tendría tu padre, vamos, fijo. Entonces, pues bueno, pues me gustaría conseguir un día el ascenso, pues lo que te digo, por homenajearle a él y para toda esta ciudad que llevamos años, llevamos 50 años de club, 50 y tantos, y no hemos estado nunca en segunda división. Sería muy importante para la ciudad y para el club. Él, de todas maneras, cuando dejó el club, cuando dejó el club fue un poquito ya por temas de salud. A él ya le estaba afectando un poco, tuvo ahí un par de problemas, mi madre le apretó mucho, mi madre le encantaba el fútbol, era también del Zamora a muerte, pero es verdad que el último año pues eso, hubo ahí algún problemilla, y al final pues entre mi madre sobre todo y yo, y la familia, lo convencimos un poco para decirle, es el momento, hay que parar porque puede afectar ya a temas de salud. Paró y siempre le quedó la espina de haber parado y de no volver, y en la anterior andadura creo que la gente que cogió el club, creo que se dio un plazo, yo no sé si entraron a falta de un día o 2, y me acuerdo como ahora mismo que me llamó un día y me dice, José, tienes que venir por casa, que tengo que hablar contigo. Bueno, me imaginé que era alguna cosa del tema del negocio, y me dijo que si no sale nadie, tengo ya todo preparado y vuelvo otra vez para el Zamora. A última hora apareció la gente que se quedó con el club y demás. Él estaba siempre, los últimos años antes de que entrara a la propiedad, hizo la rama y tal, él siempre, todos los años a lo mejor te llamaba, oye, ¿cómo está el tema? Tal, ¿tú qué crees? Tal, porque él siempre estaba buscando a ver, él no iba a dejar que el club fuera, que desapareciera, nada de eso.
Si algún día el club, por lo que fuera, no hubiera entrado Víctor Galdama, no hubiera entrado, él seguro que habría lo tenía estado preparado. Ahí, a mí, un día antes de que Víctor y su gente se hicieran cargo del club, me llamó para comentármelo, que había tomado la decisión y que iba para adelante. Y él era parte de él no iba a dejar que el club se muriera. Y es más, faltando una semana para hacer la junta, que aparte de las presiones que recibíamos por parte de Félix también, que me decía Pepe, chucha, tal, estuvimos haciendo cuentas y dándole duda a él y tal. Y dice, mira, yo voy contigo donde quieras, pero hay una cosa, aquí hay dentro de cómo está la situación económica, de lo que pagamos a los jugadores, aunque rebajes, había un déficit de 300.000 euros, si se llevaba a cabo, porque la mayoría de las empresas que estaban patrocinando el Zamora no aportaban ya nada. O sea, y entonces, esa función... Vino en la vida unos años malos con el tema de la crisis, claro. Y se contaban con unos patrocinios que bastante desgracia tuvieron ya las empresas que no pudieron aportarlos. Y eso pues al final también afectó mucho porque como he comentado antes, para él el tema económico era más importante que el tema deportivo. Entonces él contaba con unos números que de repente se desplomaban porque las empresas no podían colaborar con lo que estaba pactado. Yo, como hijo suyo, en ese aspecto no me preocupaba, porque yo sabía que que a la gente no le iba a faltar un duro. O sea, yo sabía que él lo iba a sacar de otros patrocinios o que lo iba a poner él personalmente. O sea, yo en ese sentido, como me ha educado así y sé cómo es. Yo creo que al final el tema de la salud fue lo primero. Pero sí. Para dejarlo, porque al final dices, bueno, ahí tengo menos ingresos a partir del 2010, de tal. Bueno, pues habría en vez de gastarte X en plantilla, pues te gastas menos y ya está. Y haces un equipo que a lo mejor luego te funciona perfectamente. El problema es ese, que él empezó a tener ahí unos problemas de salud, era muy, muy nervioso, muy aprensivo, y empezó a tener ahí algunos problemas. Los médicos también le aconsejaron un poquito parar, y mi madre, que era la mujer la que lo sufría diariamente y lo vivía, pues hizo mucha fuerza para que diera el paso de descansar, y bueno, creo que en ese momento también fue acertado, porque bueno, nunca se sabe. Mira la vida, ahora que estaba en una época más tranquila, le pegó el golpe, pero bueno, yo creo que a lo mejor si en esas épocas no para, pues a lo mejor, nunca se sabe, pero a lo mejor le hubiera podido pasar una desgracia antes, porque bueno, le estaba afectando bastante. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Al final, ellos que han convivido muchas horas dentro del club con él, seguro que se ponen a hacer memoria, pues habrá 1000 recuerdos, 1000 anécdotas y 1000 cosas, seguro, porque han sido muchos años y muchas horas. Entonces, pues tiene que haber muchas historias, seguro, tanto bonitas como algunas que no hayan sido tan bonitas porque la vida es así, da siempre una de cal y otra de arena.